Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén todos muy bien, que se sigan quedando en casa, quienes puedan hacerlo, y por supuesto que sigan respetando las medidas sanitarias provistas por sus gobiernos, obviamente. Aquí seguimos en Rotterdam, en los Países Bajos, y traemos un viernes de actualización. Por supuesto, quiero contarles que en el día de ayer, viernes 21 de mayo, fue el día de la Ascensión. Supongo que es algo que se festeja a nivel mundial, pero en los Países Bajos, al menos en Alemania, lo dan como día libre. Es un poquito contradictorio porque bien no entiendo, ya que el porcentaje de personas creyentes en el catolicismo es bastante bajo aquí en los Países Bajos, justamente. Y es muy raro porque dan libre un día como ese y no dan libre un día, por ejemplo, como el trabajador. Sí, cosas extrañas que solamente pasan aquí en los Países Bajos. Y bueno, salimos por supuesto a caminar porque aquí sí está permitido que puedas salir. Por supuesto, siempre intentamos quedarnos en casa lo máximo posible, pero fuimos a caminar a un pequeño bosquecito que se encuentra aquí cerca y frente hay una playa. ¿Cuántas personas creen ustedes que había en esa playa? Bueno, no les voy a decir el número porque realmente no lo sé, pero estaba lleno de gente y por supuesto nadie estaba respetando este 1,5 metros de distancia, lo cual un poco alarma, ¿no? Tanto a nosotros como somos la población en general, como a los gobiernos, porque el verano se asoma aquí. Y bueno, básicamente es, soy holandés, todo me chupa y salen a pasar el día bien, en familia, con amigos, a tomarse una cervecita y demás. Y claramente ahí es donde vemos esta carencia de importancia para con el otro. Así que bueno, atentos, vamos a ver cómo sigue todo esto y creo que peor aún va a ser durante el verano. Pero bueno, actualización como les dije. Hay unas disputas, parece, respecto a el uso de las mascarillas, que a partir del 1 de junio, como saben, aquí en los Países Bajos todo se comienza a flexibilizar mucho más, como por ejemplo, como les decía, reabren los restaurantes, los pubs, los cafés, los cines, ¿sí? Distintos lugares recreativos y por supuesto los cuales tienen que mantener cierta capacidad, por ejemplo en los restaurantes únicamente hasta 30 personas, incluidos los trabajadores del lugar, y siempre por supuesto garantizando el 1,5 metros de distancia entre sí. Entre esas medidas también está que en el transporte público la gente obligatoriamente tiene que comenzar a utilizar las mascarillas que claramente aconsejan que no sean las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas que usan los médicos, sino más bien las que podemos hacer en casa o que se pueden comprar en distintos locales. Y en ese caso la disputa reside en que los mismos trabajadores del transporte dicen, bueno, ¿y quién va a controlar eso? ¿Y quiénes seremos nosotros en el caso de que tengamos que aplicar multas? Y si tenemos alguna sublevación por parte del usuario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, le dijeron, bueno, sí, los vamos a proveer con gas pimientas. Parece que esa va a ser el modus operandus, así que les aconsejo a todos los que vivan aquí en los Países Bajos, recuerden que a partir del 1 de junio tienen que vestir las mascarillas en el transporte público. ¿Por qué? Porque claramente el transporte público va a estar mucho más lleno de gente, ya que muchas otras actividades reabren y el problema estaría en que no se puede garantizar el 1,5 metros de distancia entre sí. Y si bien la gente del gobierno duda sobre el beneficio de esta mascarilla, es al menos algo que previene tanto a las dos personas que estarían en contacto, por ejemplo, si están en contacto directo, de tener, mejor dicho, menos exposición al virus en el caso de que existiera. Así es una pequeña medida solamente para ayudar. Tengo aquí anotados algunos numeritos porque, como saben, aquí en los Países Bajos el 11 de mayo se reabrieron las escuelas. Los niños comenzaron a asistir. En el sistema básicamente dice que se dividen, unos días van una parte del curso, otros días van la otra parte del curso, pero de a poquito cada una de esas medidas se van a ir flexibilizando hasta que se llegue a un punto normal.
Y ahí es donde hay un poquito un foco, una preocupación. Habría que ver, habría que estudiarlo esto más adelante, a ver cuáles son los índices, porque por lo menos se sabe, acá al menos se tiene la teoría de que los niños no contagian, de que los niños, en el caso de que se contagiasen, van a tener síntomas muy leves. Pero como se pueden ver, los números un poquito en distintos países van aumentando en casos de niños que se contagian de coronavirus, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, en el cual se habían diagnosticado que hay al momento 872 casos de niños menores de 18 años contagiados de coronavirus, en los cuales unos 72 niños son bebés. Sí, bebés, a eso nos referimos de 1 año para abajo. El promedio de contagio en Argentina es de los 8 años, así que claramente sí hay contagios. En muchos casos han sido de contacto estrecho con familiares, con personas adultas que habrían viajado al exterior o que en todo caso hayan sido contagiados. Y por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde vemos que los números son muy grandes, bueno, el porcentaje de niños que tienen coronavirus es aproximadamente del 2%, ¿sí? Lo que sí es interesante saber de que los niños aparentemente sufren de estos síntomas leves y muy poquitos tienen que ser hospitalizados. Al menos de los 872 casos que dije sobre Argentina, únicamente 2 niños tuvieron que ser transferidos a cuidados intensivos. Para este viernes me pareció interesante que vi en el portal que se llama Dutch News. Es un portal justamente que tiene las noticias de aquí, del Reino de los Países Bajos. Me pareció interesante ver una nota de opinión en la cual la escritora, parecía que era una chica, aunque nunca se lo definió, comentaba que ella disfruta mucho la cuarentena y que no le va a gustar volver a la vida normal. ¿Por qué? Porque claro, en su casa está cómoda, con su pareja, tienen un lindo jardín, tienen un perro, han comprado una casa y la han estado refaccionando, así que han estado ocupados. A su vez que ha aprendido a hornear pan, galletitas, se ha introducido mucho en lo que es el mundo culinario. Y todo eso me puso a pensar de que, claro, este tipo de gente vive una cuarentena en el primer mundo y claramente me hizo contrastar esta situación con, por ejemplo, Argentina y los barrios populares, donde el coronavirus está acechando cada vez más y cada día tiene más víctimas. Como todos sabemos, en muchos de estos barrios populares, la gente vive básicamente hacinada. En espacios de 20 metros cuadrados tal vez se encuentran viviendo entre 6 y 8 personas, lo cual imposibilita totalmente el hecho de poder conservar el distanciamiento, el hecho de poder quedarse en casa cuando no tienen que comer. Muchas de estas familias están siendo asistidas por el Estado, quien les lleva comida. Y bueno, ahí también reside en que se producen largas colas en esa espera por llenar el tupper con la comida del día, y en muchos de estos lugares ni siquiera tienen agua, no tienen agua corriente, de modo que qué tipo de medidas de higiene se pueden conservar en lugares que padecen de esta situación. Es bastante contradictorio algunas medidas que se toman en nuestro país porque, bueno, como todos sabemos, hubieron muchísimas disputas referidas a estas decisiones de liberar, por ejemplo, presos, ¿no? Presidiarios, y dejarlos ir a su casa cuando esta gente tiene que estar viviendo prácticamente presa en su propia casa, hacinados, y es cuando las preguntas van, o el foco va de atención va a decir, ¿realmente esto merece estar pasando? Es una pregunta bastante profunda, tal vez necesite un análisis sociológico mucho más amplio que el que yo puedo dar aquí, pero me parece que en lugares de ese tipo no se pueden pedir este tipo de medidas, se tiene que poner el foco de atención, y las políticas tanto sanitarias como de vivienda tendrían que mejorar claramente.
No solamente todo se arregla con un plato de comida, desde luego es algo muy importante para este tipo de familias, pero también el hecho de al menos garantizar agua corriente, garantizar lo mínimo indispensable que se necesita para vivir. Bueno, básicamente este contraste fue muy grande porque mientras leía la noticia de esta periodista en casa, que disfruta de su casa, de su jardín, de su perro y de las grandezas, en Argentina mucha gente está pasando hambre, mucha gente está hacinada y los números van creciendo cada vez más. Al día de hoy casi que estamos rozando los 10.000 infectados, lo cual es positivo de que hay un alto porcentaje de recuperación, al menos un 25%, pero no deja de, este coronavirus no deja de azotar a nuestro país, el cual está bastante en problemas, más allá de estas situaciones sanitarias, pongo el foco también en lo económico. Así que bueno, basta de dar malas noticias, simplemente desearles de que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir escuchando o viéndome en este caso. Y espero que todos traten de quedarse en casa en la medida de lo posible. En el caso de que no, simplemente tratar de mantener este distanciamiento social y por supuesto en muchísimas de las provincias de Argentina ya se comenzó a utilizar la mascarilla, la cual sí puede ser que da esta sensación de seguridad, pero tratemos de utilizarla como una medida más, no como la única. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos la próxima.